mensaje para hoy está titulado Hablarán nuevas lenguas, falarán nuevas lenguas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, Marcos 16, y vamos a leer el verso 15 y el verso 17 y 18. Marcos 16, versos 15, 17 y 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a continuar con los mensajes con esta serie de mensajes que comenzamos hace 2 semanas en relación a las señales que seguirán a los cristianos, que seguirían a los creyentes que han puesto su confianza en el Señor. Ya vimos la primera de lo que dice aquí es el libro de Marcos, en mi nombre echarán fuera demonios, expulsarán demonios. Y dice que estas señales nos seguirán si nosotros creemos, pero también si las predicamos. Por eso que cuando el Señor Jesús le dice esto a sus discípulos, y los discípulos oyen este mandamiento de parte del Señor Jesús, ellos salen inmediatamente. Vamos a leerlo, Marcos 16, el versículo 20. Dice, y eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amén. Entonces, los discípulos salieron inmediatamente, fueron a predicar la palabra como el Señor les había ordenado, pero dice que el Señor les acompañaba con las señales y esas señales los seguían. Por eso, hermanos, que es importante que nosotros podamos predicar, que nosotros podamos enseñar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, expulsaremos demonios. Dice que hablaremos nuevas lenguas. Dice de que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos sanarán. Y eso es lo que creemos como iglesia. Como iglesia nosotros creemos desde el Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis. No hay versículos que se digan, pues esto ya no es para este tiempo, o de que esto no es para la iglesia nuevo testamentaria. No, toda la palabra de Dios es completa. Y nosotros como iglesia creemos en todo lo que la palabra del Señor dice. Ahora, cuando leímos aquí Marcos 16, el verso 17, fíjense en lo que dice. Dice que estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Dice, los que creen hablarán nuevas lenguas. ¿Ok? No dice que solamente los carismáticos hablarán nuevas lenguas. No dice que solo los pentecostales hablarán nuevas lenguas. Dice que todos los que creemos. Entonces, si Jesús dice eso, si Jesús dice de que todos los que creen en su nombre expulsarán demonios, en su nombre hablarán nuevas lenguas, ¿por qué hay algunos cristianos que no creen? Y la razón es la siguiente: el enemigo se ha encargado de hacerles creer de que las lenguas ya no son necesarias. El enemigo se ha encargado de hacerles creer que eso era solamente para la iglesia en su inicio, la primera iglesia allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe muy bien lo tremendo que es un cristiano que habla en lenguas. Lo tremendo que es un cristiano que puede hablar en lenguas. Y la Biblia nos muestra que las lenguas son necesarias. Entonces yo quiero en esta tarde rápidamente mostrarles algunos puntos por los cuales el hablar en lenguas es necesario. Vamos con el primero. 1. Hablamos con Dios, falamos con Dios. Orar en lenguas es poder tener una línea directa con el Señor. Es poder tener una línea directa con el cielo mismo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14, el versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿ok? Porque a veces pensamos, ay, ¿qué va a decir la gente? Me van a pensar que estoy loco y nos van a poner muchas etiquetas. No, mira, cuando tú oras en lenguas, tú no estás orando para los hombres. Tú estás orando
para Dios. Dice aquí este versículo que aquel que habla en lenguas, pues habla con Dios. La segunda razón por la cual las lenguas son necesarias es que somos conscientes de la presencia de Dios. Somos conscientes de la presencia de Dios. Por eso de que, por ejemplo, cuando en mi humanidad, voy a ponerlo personalmente, no quiero colocar a nadie, cuando en mi humanidad yo necesito saber que la unción de Dios está conmigo para poder predicar, que la unción de Dios está conmigo para poder colocar la mano sobre un enfermo y poder orar por sanidad, en ese momento yo oro en lenguas en mi interior, porque es mi comunicación directa con el Señor. No tengo que mostrarlo a todo el mundo. Hay gente que lo hace, está bien, no hay problema. Pero la Biblia dice de que las lenguas me van a comunicar directamente allí con el Señor. En ese momento, mi espíritu se une con el Espíritu Santo de Dios. En ese momento, mi espíritu se une con el Espíritu Santo de Dios. Y allí entonces yo soy consciente de que la presencia de Dios está conmigo. Entonces, si a veces tú sientes, ¿y será de que la presencia de Dios va conmigo? ¿Será de que la unción de Dios está conmigo? ¿Tengo que ir a predicarle a alguien? ¿Tengo que ir a testificar a alguien? Pues en ese momento puedes orar en lenguas dentro de ti. Y en eso vas a sentir de que hay una unión perfecta entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Una tercera razón por la cual las lenguas son necesarias es de que somos edificados. Somos edificados. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Qué valientes son, yo sí. Nadie ha sentido miedo. Sí, todos hemos sentido miedo en algún momento. Pues mira, cuando yo siento miedo o cuando estoy frente a alguien que es, ¿qué les digo? Más poderoso, entre aspas, ¿no? que yo en ese momento, yo comienzo a orar en lenguas en mi interior, porque eso me edifica, eso me fortalece. O cuando estoy predicando, por ejemplo, a veces ustedes pueden decir, que el pastor Fernando que predica muy bien, habla bastante, pero ustedes no saben lo que está pasando durante la hora que yo estoy predicando. Porque mientras yo estoy predicando, el enemigo se encarga de lanzar flechas a mi mente, para decirme: lo que tú estás diciendo nadie te hace caso. Mira ahí al hermanito, está durmiendo y no tiene ningún valor. Nadie te va a hacer caso. Lo que tú estás enseñando no va a producir fruto. Son flechas que mientras yo estoy predicando, el enemigo va lanzando. ¿Qué hago en ese momento? Mientras voy predicando en mi interior, voy orando en lenguas. Y eso me edifica. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14, el versículo 4. Dice: quien fala en lenguas fortalece a sí mismo, mas quien profetiza fortalece toda la iglesia. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, ahí en mi interior, me fortalezco a mí mismo. Esos dardos, esas flechas del enemigo pueden ser rejeitadas, pueden ser allí rechazadas. Otro versículo, Romanos 8, el versículo 5, la segunda parte del versículo dice: pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Señor. Y eso me llama la atención. Uno, descifrando bien el versículo, dice que los que son controlados por el Espíritu Santo, cuando tú hablas en lenguas, no hay nada que te va a distraer. Tu espíritu se une con el Espíritu del Señor. Y entonces, déjame el versículo por favor. Dice: los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pero también este versículo me hace ver de que hay cristianos que no son controlados. Porque dice: los que son controlados van a pensar en cosas que agradan al Señor. Pero los que no son controlados, por eso es importante de que yo pueda ser controlado por el Señor, de que yo pueda ser edificado por el Señor cuando puedo orar en lenguas. Otro versículo más, Romanos 8, el versículo 11, dice: o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita en vocês. Esta es la nueva versión transformadora. La versión
que la mayoría tal vez está usando, en español la Reina Valera del 60 o en portugués Almeida, dice de que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos. El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos. Entonces, un cuerpo que se está debilitando, que está enfraqueciendo, un cuerpo que se está enfermando, aún un cuerpo que se está muriendo, dice que es vivificado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando yo oro en lenguas. Cuando yo oro en lenguas, ese cuerpo que se está muriendo, ese cuerpo que está enfermo cada 2 días, cada 3 días, que está allí constantemente, dice que será vivificado. Por eso que el enemigo no quiere que tú puedas conocer la verdad sobre el hablar en lenguas, porque es poderoso. Edifica nuestro cuerpo, vivifica nuestro cuerpo. Cuarta razón por la cual son necesarias. Son el punto de partida de los otros dones del Espíritu Santo. Es el punto de partida. Mira, la Biblia nos habla en 1 Corintios 12:7, quieres marcarlo allí, nos habla de 9 dones espirituales. Nos habla de las lenguas, interpretación de lenguas, profecía, discernimiento de espíritu, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, de fe, sanidades y milagros. Y todos estos dones se inician con el primer don en esa lista. ¿Cuál es? El don de lenguas. El don de lenguas. Entonces, estos 9 dones se pueden clasificar en 3 clases, en 3 tipos. El primero son los dones vocales, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra boca, con nuestra declaración. Tenemos allí los tres primeros dones. Dice el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Entonces, si nosotros queremos de que estos dones se puedan manifestar en nuestras vidas, tenemos que ejercitarlos. Y el punto de partida es empezando, por supuesto, por el primero. No puedes empezar por el final. Y el primer don que está en esta lista es el hablar en lenguas. 1 Corintios 14, el verso 13, dice lo siguiente. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Entonces, esto es, si tú ya hablas en lenguas, que es el primer don de estos 9, el segundo es interpretar. Porque recuerden en lo siguiente, la Biblia dice de que el que habla en lenguas se comunica con Dios, no es para la iglesia. Pero hay lugares, hay iglesias donde mientras el culto está transcurriendo, alguien se levanta por allí y comienza a orar en lenguas, pero es necesario la interpretación porque nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Es solamente tu espíritu con el espíritu del Señor. Por eso que el segundo don que entendemos aquí, dentro de estos dones vocales, es el de interpretar lenguas. ¿Ok? Ahora, los siguientes 3 dones son dones de revelación. Son de sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Si yo quiero estos dones, si yo quiero alguno de estos 3 dones, pues necesito comenzar por el primero. Necesito comenzar a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque allí mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. En ese momento yo voy a ser más sensible a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirme. Vamos a un ejemplo bien claro. Lo que sucedió allí en Pentecostés. Hechos 2, verso 4. Atos, capítulo 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto ya lo hemos visto ya varias veces. Estaban toda la gente allí congregada en Jerusalén. Había venido gente de muchos lugares, de muchos países. Y dice que de pronto escucharon un fuerte ruido, un barulho muito grande. Y ese estruendo hizo de que saliesen corriendo para ver qué es lo que estaba sucediendo. El versículo siguiente, el verso 6, dice lo siguiente, Atos 2:6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada os ouvia falar na sua própria língua. Gente que había venido de diversos lugares, con diversos idiomas,
escuchaban allí a esos discípulos hablar en sus propios lenguajes. Y recuerden, los discípulos no era gente culta, no era gente que había ido a una universidad, que se había preparado, no. Eran pescadores, era gente del campo, era gente ruda, no tenía mayor conocimiento. Pero vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento el apóstol Pedro se levantó y les decía en el mensaje hace 2 semanas que comenzó a predicar y 5,000 personas se convirtieron. Pero antes de eso, el apóstol Pedro comienza a decirles, ustedes están viendo el cumplimiento de la profecía de Joel. Y ahí el apóstol Pedro cita la profecía de Joel. Vamos a leerla. Hechos 2, verso 17. Atos capítulo 2, verso 16. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Y esa es la primera parte de los dones vocales. Pero dice, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Estos 2 últimos son esos dones de revelación. ¿Se activan cuándo? Cuando comenzamos a orar en lenguas. Okay, los siguientes 3 dones, los últimos 3 dones de la lista son los dones de poder. Son fe, sanidades y milagros. Y estos dones se manifiestan cuando por medio, por ejemplo, del don de revelación. Dios te muestra, Dios te revela. Por ejemplo, Dios me revela que Él va a hacer un milagro. Que Dios va a hacer un milagro. ¿Cómo? Dios me puede dar un sueño, Dios me puede dar una visión, Dios me puede dar una imagen del milagro que Él va a hacer. Yo lo puedo decir como lo puedo guardar. Pero cuando yo veo el milagro cumplido, mi fe se fortalece. Y entonces comienzo a creer más en los milagros. Entonces, este último don de poder, fe, sanidades y milagros, pues para eso también tengo que comenzar por el primero, orar en lenguas. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Judas. Judas capítulo 1, verso 20. Judas 1:20. Mas vosotros, amados, edificándoos a vos mismos sobre a vosa santísima fe, orando no Espíritu Santo. Dice que se van a edificar orando en el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de orar en el Espíritu, se está refiriendo a eso, a orar en lenguas. ¿Okay? Cada vez que tú le encuentres allí en el Nuevo Testamento, orando en el Espíritu, se está refiriendo a eso, a que podamos orar en lenguas. Ok, vamos con el quinto. ¿Por qué es necesario que oremos en lenguas? Porque Dios intercede por medio nuestro y oramos su perfecta voluntad. Y cuando yo no sé cómo orar, ¿cuántos les ha pasado que no saben cómo orar? ¿Sí? Muchas veces se nos acaban las palabras. Muchas veces ya no sabemos qué decir. Yo he escuchado a personas que tienen años en el Evangelio y sus oraciones siempre son las mismas, repiten las mismas palabras. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Allí Dios me va a revelar su perfecta voluntad. Y Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, vamos a leer, dice lo siguiente. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En ese momento, el Espíritu Santo, cuando tú estás orando en lenguas, el Espíritu Santo está orando, está intercediendo delante de Dios su perfecta voluntad, su perfecta voluntad. Cuando no sabes qué orar, pues comienza a pedirle al Señor que puedas tener la capacidad de poder orar en lenguas. Porque en ese momento el Espíritu Santo estará intercediendo. En ese momento el Espíritu Santo sí sabe cuál es la necesidad tuya y cuál es la voluntad del Padre para que se puedan unir en la perfecta voluntad del Señor. Sexta razón por la que es necesario, importante orar en lenguas es porque orar en lenguas nos ayuda a cantar un cántico nuevo o canción profética.
¿Cuántos han cantado ya alguna vez un cántico nuevo? Que nadie lo compuso, no fue Fernandinho, ni Marcos Güey, ni nada, sino que fuiste tú. Fue el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, verso 15. Cantaré en un espíritu y también cantaré en palabras que entiendo. ¿Ok? Entonces, las músicas que cantamos aquí son con palabras que entendemos. Pero cuando tú estás ahí a solas con Dios, mientras estás cantando allí un louvor, una alabanza, pues puedes también empezar a cantar en el Espíritu. Y Dios te dará, como dice la Biblia, un cántico nuevo. No necesitas ser un compositor, no necesitas arrimar las palabras que esta termina en sí, termina aquí, hijo. No, es el Espíritu Santo que te da ahí un cántico nuevo, donde tú comienzas a adorar al Señor en tu espíritu. Amén. ¿Están conmigo? Séptima razón. Dios toma el control de todo nuestro ser. Cuando tú oras en lenguas, Dios toma el control de todo tu ser. No sé si ustedes recuerdan ahí lo que dice el libro de Santiago. En el capítulo 3 dice que nuestra boca es como el timón, como un leme de un barco, que va y lo dirige. O sea, el timón, un leme, es el que controla el barco. ¿Para dónde queremos nosotros llevarlo? Ahora, imagínate una boca descontrolada. Una boca influenciada por las trevas, por las tinieblas. Una boca influenciada por la amargura, por la ira. ¿Cómo oras en ese sentido? ¿Cómo ora una persona así, amargada, influenciada por la ira? Alguien allí en tu trabajo te hizo daño, habló mal de ti, fue donde el jefe y le dijo mentiras. ¿Cómo oras? Señor, perdónala, bendícela. Yo creo que serías un buen cristiano. Pero generalmente oramos de una forma descontrolada. Señor, quítala de este lugar. Señor, llévatela. No quiero más que esté aquí. Me quita la paciencia. ¿Pero qué estamos orando? Estamos orando que esa persona pierda su trabajo. Que esa persona mal influenciada con pero también tiene que llevar un sustento a su casa. Entonces, una boca descontrolada, una boca mal influenciada, una boca llena de amargura o llena de ira, es como un barco, como dice Tiago, fuera de control. Pero qué diferente es cuando yo oro en lenguas. Porque cuando yo oro en lenguas, yo estoy dejando que el Espíritu Santo de Dios tome el control, no solamente de mi boca, sino completamente de todo mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos, aún de mis sentimientos. Porque en ese momento estoy solamente yo y el Señor. En ese momento estamos solamente yo y el Señor. ¿Ok? Y última razón por la cual son necesarios que nosotros podamos orar en lenguas es guerra espiritual. Guerra espiritual. Yo creo que todos nosotros conocemos la carta de Efesios. Allí en el último capítulo, en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla de la armadura que todo cristiano necesita tener para poder hacer guerra espiritual. Yo creo que todos lo sabemos, pero si no, pues debes leerla, debes conocerla. Esa armadura que nosotros necesitamos para poder enfrentar a los demonios, para poder enfrentar allí al enemigo, nos habla del casco do capacete da salvação, nos habla de la coraza de justicia, nos habla del cinto, del cinturón de la verdad y cada una de las partes de la armadura que tal vez todos nosotros lo conocemos muy bien y que se predica mucho. Pero generalmente hay un punto que los predicadores no usan de este capítulo, Efesios 6, donde se habla de la armadura del Señor. ¿Y qué es? Pues fíjate el versículo 18. Efesios 6, 18. Dice: oren no espíritu en todos sus momentos y ocasiones. Orar en el espíritu, orar en lenguas. ¿Por qué? Porque esa es un arma espiritual. Está bien que te coloques su capacete de salvación, que te coloques la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias de la paz para predicar el evangelio. Pero dice el versículo 18, oren en el espíritu. Oren en el espíritu. Ok, entonces,
resumiendo un poco, el apóstol Pablo, generalmente aquí en esta carta de Corintios, le está diciendo a la iglesia que predicar en lenguas no sirve para nada. Fíjate lo que dice. 1 Corintios 14, versos 18 y 19. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por eso de que los pastores predicamos en lenguaje conocido. El apóstol Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes en lenguas. Pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras que todos entiendan que 10,000 palabras que nadie va a entender. ¿Por qué? Porque las lenguas me edifican a mí, no edifica a la iglesia. Es una edificación personal. Entonces, en la iglesia no es necesario que lo hables. Si en un tiempo de oración entre todos el Espíritu Santo te guía a orar en lenguas, amén. No prohibimos a nadie, a ninguém. Mas cuando tú estés a solas, allí aprovecha. Cuando você solzinho con Dios, aprovecha allí en orar en lenguas. ¿Por qué? Porque es un tiempo en que estás en comunión a solas con el Señor. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos nosotros formar el hábito de orar en lenguas? ¿Cómo podemos formar ese hábito? Pues simplemente en tu tiempo a solas con el Señor. Allí comienza a ejercitar el don de lenguas. O cuando cantes, como te estaba diciendo hace un momento, todos nosotros tal vez cantamos cuando estamos ahí en un tiempo devocional con Dios, pues en ese momento también pedir al Señor que te dé un cántico nuevo a través de las lenguas. 1 Corintios 14, 15, fíjate lo que dice. Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. En los dos. Ora en portugués, canta en portugués, en español, pero ora también en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Oraré en español, en portugués, pero también oraré en el Espíritu. Oraré allí en lenguas. Para concluir, hablar en lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, Atos capítulo 2, ya lo hemos visto, dice que todos estaban allí reunidos unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, cuando de repente dice que vino un estruendo, un gran ruido, un gran barullo del cielo, como un viento recio, un gran soplo. Y allí llegó el Espíritu Santo y llenó a todos. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba. Yo sé de que hay algunas iglesias o hay algunos pastores que dicen de que si tú eres salvo, tú tienes que hablar en lenguas. Ahora, yo entiendo aquí de que según el Espíritu Santo les da. Pero eso no quiere decir de que yo me voy a quedar de brazos cruzados y voy a esperar cuándo, como dice la música. No. Sino de que si realmente yo quiero hablar en lenguas, porque miren, hemos visto 8 beneficios de los pocos que he podido sacar, porque yo sé que hay muchos más. Si tú quieres hablar en lenguas y disfrutar de los beneficios de hablar en lengua, de poder tener una gran comunión con el Señor, entonces, si tú quieres hablar en lengua, lo primero que necesitamos es ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Miren, recuerden, lembren esto, el cristiano tiene 2 experiencias, ¿ok? La primera experiencia es nacer de nuevo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, la Biblia dice que tú naces de nuevo. En ese momento tú te conviertes en un hijo, un filho de Dios. Pero la segunda experiencia es poder ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Son 2 experiencias diferentes. Déjenme aclarar un poquito. Atos capítulo 8, versos 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos allí en Samaria, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora déjenme explicarles esto. Cuando yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador personal, el Espíritu Santo entra en mí. En ese momento yo me convierto en templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso la Biblia dice de que si tú pecas, tú vas a entristecer al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, el Espíritu Santo entra en mí. Mas cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, en ese momento nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. ¿Okay? Nos sumergimos en el río del Espíritu Santo. En ese momento comenzamos a beber del Espíritu Santo. Es muy diferente. Aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Okay? Todos tenemos el Espíritu Santo si hemos aceptado a Jesús. Mas el sumergirnos en el Espíritu Santo de Dios, el beber de las aguas del Espíritu Santo, el poder tener una línea directa de comunión. Sí, la tenemos a través de la oración, pero si somos sinceros, muchas veces tenemos preocupaciones y pasan por la cabeza miles de cosas. Muchas veces te distraes, suena el teléfono, alguien te llama, tocan a la puerta, se cae algo. Cosas que te distraen más. Cuando tú estás orando en el Espíritu, hay una línea directa. No hay nada que te interrumpe. Como dice la música, estamos solamente tú y yo, el Señor y yo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces allí nos sumergimos en el río del Señor. En ese momento comenzamos a tener una línea directa con el Señor. Termino con unos versículos, unas promesas que el Señor nos da. Atos capítulo 1, verso 8. Dice: mas receberéis a virtude do Espíritu Santo que ha de vir sobre vos y ser-me eis testemunhas. Entonces, si recibes el Espíritu Santo, si eres bautizado en el Espíritu Santo, no es para decir, mira, yo hablo en lenguas. No, dice, es para que me seas testigo. Es para que me seas testemunha do poder de Deus. Todos conocen el versículo que lo que sigue. Me serás testimonio, ¿de dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza por casa, por tu barrio, por tu ciudad, donde el Señor te lleve. Serás testimonio. No tendrás el temor, la vergüenza, porque el Espíritu Santo te va a fortalecer, te va a edificar, como hemos visto, parte de los beneficios de poder hablar en lenguas. Juan capítulo 14, verso 12 y verso 16, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa de Dios. El Espíritu Santo, el Consolador, estará contigo para siempre. Y las obras que hizo Jesús dice que aún las harás mayores. ¿Por qué? Porque tú eres bonito, porque eres súper hombre, súper mujer, súper cristiano, tienes una corona bien grande. No, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Lucas capítulo 11, verso 13. Pois si vos, sendo maus, sabéis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espíritu Santo, àqueles que lo pedirem. Si aún no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, es porque no lo hemos pedido. Si queremos realmente los dones del Espíritu, pues tenemos que pedirle al Señor. Y dice que Él nos dará el Espíritu Santo. No está diciendo que no lo tienes, ¿ok? Vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Hablarás en lenguas y todos los otros dones según Dios, Señor, te los quiera dar. Y aquí está la manera de poder recibir el don de lenguas. João capítulo 7. Verso 37 ao 39. Juan 7, del 37 al 39. Dice:
todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Jesús todavía no había subido, pero dice que a todo aquel que le pidiese, Dios le daría su Espíritu. Esa es la manera. ¿Quieres hablar en lenguas? ¿Quieres orar en lenguas? ¿Quieres tener una mayor comunión con el Señor? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bautice. Y si el Espíritu Santo ya te bautizó, entonces pídele al Señor: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, dame el don de lenguas, para que yo pueda orar a solas con el Señor, para que yo pueda tener una mayor comunión con el Señor. Entonces, lo primero es poder tener sed. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿O estás conforme como estás? Porque si estás conforme como estás, puedes seguir como estás. Dios ya te salvó, te vas a ir al cielo, sí, pero no vas a disfrutar de todas las bendiciones y todo lo mucho y lo grande que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si tú tienes sed, vamos a pedirle al Señor: Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Y si el Señor ya te bautizó, si tú ya pasaste por la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de lenguas. Señor te lo da, gloria a Dios. Si no te lo da, no te preocupes también. ¿Ok? No es que seas menos que otro que sí lo tiene, porque Dios da dones conforme Él quiere. Él reparte dones conforme Él quiere. Tal vez uno va a tener el don de lenguas, tal vez otro va a tener sueños y visiones, como Dios quiera, pero lo importante es que le pidamos a Dios. Hay un dictado, un dicho en español, no sé si es igual en portugués, refiriéndose a la crianza, al bebé. Dice: el que no mama, el que no llora, no mama. Si el bebé no llora, no va a mamar, no va a tomar leche. Es igual con el cristianismo. Poniéndolo en palabras de la Biblia, dice de que en Santiago dice: no recibís porque no pedís. Jesús dijo: el que pide, recibe. Entonces vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé conforme a su perfecta voluntad. Entonces, que realmente podamos entrar en ese tiempo de comunión preciosa con el Señor. Porque esos momentos son incomparables. Esos momentos no hay palabras para poderlos describir. El poder estar tú a solas con el Señor, el poder tu espíritu unirse con el Espíritu del Señor, que en ese momento Dios puede hacer grandes cosas en la vida de nosotros, nos pueda revelar su perfecta voluntad, que tú puedas abrir tu corazón. Pasamos por problemas, por dificultades, sí, mas no con un corazón amargado, no con ira, no con cosas que van entrando allí en tu mente o en tu corazón, sino que en ese momento tú puedes abrir tu corazón delante de Dios cuando estás orando en lenguas. Y el Señor realmente va a hacer su perfecta voluntad en tu vida y en relación a lo que tú le estás pidiendo. Vamos a orar, ponte de pie ahí donde estás, por favor. Y antes de que yo ore por ustedes, que yo ore para terminar el mensaje, yo quiero darte unos segundos para que tú mismo puedas orar allí donde estás. Para que tú mismo le puedas decir: Señor, aquí estoy. Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Para que tú le puedas decir: Señor, lléname de ti. Para que tú le puedas decir: Señor, quiero tener una línea directa contigo. Que no haya nada que me pueda interrumpir, apartar de esos momentos preciosos. Ábrele tu corazón ahí donde estás. Díceselo al Señor. Solamente tú y el Señor. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Dios, porque tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Y Señor, creemos que tus promesas son fieles y son verdaderas. Creemos, Señor, que lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir. Por eso en esta tarde, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú puedas estar tocando nuestras vidas en estos momentos. Que si hay personas aquí, Señor, o personas, Señor, allá en la internet, viéndonos, asistiendo a este mensaje, que aún no han sido bautizados en tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, tócanos ahora. Bautízanos en tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor. Queremos sumergirnos en el río de tu Espíritu. No queremos simplemente caminar. Queremos que el agua comience a subir, Señor. Comience a subir, Señor, por los tobillos, por los tornozelos. Comienza a subir, Señor, hasta los joelhos, hasta las rodillas. Comienza a subir, Señor, la cintura. Y poco a poco, Señor, podamos ir sumergiéndonos en ese río de tu Espíritu Santo. Porque tenemos sed de ti, Señor. Tenemos sed de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bautízanos, Dios. Bautízanos en tu Espíritu Santo. Y queremos pedirte, Señor, que también dentro de tu perfecta voluntad, Señor, tú nos puedas dar dones espirituales. Dentro de esos 9 dones que encontramos en Corintios, el primero es el don de lenguas. Danos el don de lenguas si aún no lo tenemos, Señor. Si hay alguien, Señor, que ainda, Señor, que todavía no tiene ese don de lenguas, Señor, que tú puedas dar ese presente, ese regalo del don de lenguas. Recibe el don de lenguas. Recibe el don de lenguas del Señor. Y que puedas empezar a ejercitarlo. Que puedas empezar a ejercitarlo. No tienes que repetir palabras de otros. El Espíritu Santo va a comenzar a trabajar allí en ti. Van a comenzar a salir pequeñas palabras. Tal vez no la vas a entender, no tengas miedo. Permite que el Espíritu Santo toque tu boca, toque tu garganta, toque tus labios, toque tu lengua. Y empezarás a orar en lenguas. Y ese es el primero de los 9 dones espirituales. Mas, Señor, a través del don de lenguas hemos visto algunos beneficios. Por eso, Señor, creemos que lo necesitamos. Porque cuando oramos en lenguas, tenemos una línea directa contigo, Señor. Son momentos, Señor, en que solamente estamos nosotros y tú, Señor. Donde las cosas alrededor, donde el mundo exterior en esos momentos, Señor, sume, desaparece, porque estamos en una comunión íntima contigo. Y queremos eso, Señor. Queremos más de ti, Señor, en ese sentido. Gracias, Señor, porque aquellos que ya lo hemos experimentado, realmente podemos decir, Señor, que son momentos preciosos. Y queremos, Señor, que realmente todos tus hijos, Señor, aquí y aquellos que, Señor, están conectados por la internet, podamos disfrutar de esos preciosos momentos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay momentos
momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendría que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Dile al Señor: Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que Mientras cantamos, dile allá al Señor: Señor, quiero tener una conexión directa contigo a través de tu Espíritu. Dile: Señor, quiero que mi espíritu se una al tuyo. Quiero ser bautizado, Señor, en tu Espíritu. Quiero que me des, Señor, dones espirituales. Dile allá al Señor: el Espíritu Santo está aquí, Él está trabajando. Él quiere tocarte. Él quiere que puedas entrar en esas aguas profundas. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Dile, Señor: te amo, Dios, te amo, Dios. Se acaban las palabras, Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube
Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.